Hablábamos acerca de este documentado en el fondo desajuste, ¿sí?, entre esta formación inicial y lo que exigía la práctica pedagógica, que se ha denominado el shock de realidad, de alguna manera por las diferencias que se provocan entre ambas situaciones. Y este shock, que ha sido descrito en diversas realidades internacionalmente, está presente en países que tienen mucho más resuelto que nosotros el tema de la calidad de la formación inicial. En el caso de países como Chile, se agrega además que tenemos bastantes señales de que la formación de los profesores no está logrando los estándares de calidad que necesitamos tener. Y algunas de esos indicadores tienen que ver con los resultados de las pruebas nacionales e internacionales estandarizadas, con los resultados de la evaluación docente, con los resultados de INICIA, por ejemplo. Pero lo que no tenemos todavía suficiente claridad es cuán homogéneos son estas dificultades que se plantean para los profesores, los problemas que tienen, y si son o no son transversales en distintas ubicaciones del sistema. Podemos hacer múltiples cuestionamientos, tal vez al instrumento INICIA, a la prueba, a la forma de aplicarse, etc. Pero en este minuto es el instrumento que tenemos, la herramienta para poder medir a todos con una vara similar. Y solo desde 2010 INICIA nos está entregando información desagregada por universidades, por instituciones de educación superior. Estamos pudiendo saber cómo lo hace cada una de ellas. Y eso es solo desde el año pasado. Hablábamos de la evidencia que se ha acumulado y tenemos alguna evidencia internacional ya importante en Chile respecto a cuáles han sido las principales dificultades de iniciación que enfrentan los profesores. Lo que se encuentra a nivel internacional se repite a nivel nacional y claramente los problemas reportados por los profesores, por supuesto, van mucho más allá de lo que mide INICIA. También recordar que INICIA mide una parte, tal vez, de lo que significa la labor docente. Desde el ámbito internacional, ¿verdad?, problemas para controlar la disciplina en la clase, para trabajar con las diferencias individuales, para motivar a los estudiantes, problemas de seguridad personal, de capacidad pedagógica. Y esto se repite, y de hecho está marcado en negro que se repiten. Hay algunos hallazgos a nivel nacional que probablemente no fueron considerados en las investigaciones internacionales, porque hay un cambio físico, manejo de reglas y rutinas escolares, y el efecto que tienen las políticas. El profesor se carga en el fondo de las políticas y de forma en su quehacer diario. Lo que sabemos con esto hasta ahora es la percepción que tienen los propios docentes principiantes respecto de las dificultades que ellos enfrentan en sus primeros años de inserción laboral. Pero ¿a qué intentábamos aproximarnos en el estudio? A las preguntas pendientes. Primero, ver si esas dificultades eran o no transversales, es decir, cómo se daban según desde dónde provenga el egresado, el programa formativo. ¿Qué percepción tienen los empleadores de esas dificultades de los principiantes? ¿Qué dificultades se observan según distintos contextos de iniciación? Y qué fue la existencia de los dispositivos de apoyo a la iniciación desde las entidades formadoras y desde las escuelas. Este último aspecto no lo voy a tratar ahora, pero también es parte del estudio para que me interese. Un par de elementos bien chiquititos conceptuales para entender desde dónde nos paramos para observar esto. Claramente lo que decíamos, que los saberes necesarios para el ejercicio docente al parecer no se están construyendo donde esperamos que se construyan, que es la formación inicial. También es interesante destacar en la literatura que ya existe evidencia que no resulta indistinto el programa formativo en el cual cursa sus estudios los estudiantes de pedagogía, y que independientemente de la calidad de los programas formativos hay ciertas cosas que se requerían exclusivamente en la práctica, es decir, no podían ser enseñadas en la formación inicial. Y por otro lado, la idea que apoya el hecho de mirar el contexto, es decir, el aprendizaje, el conocimiento docente tendría un carácter situado, o sea, tenemos que mirarlo según el contexto donde aprendió el profesor y el contexto donde va a ir a ejercer. Y un último elemento que en nuestro país por especial relevancia tiene que ver con los hallazgos relativos a la tremenda circularidad de nuestro sistema educativo desde el inicio hasta, por supuesto, la formación universitaria y cómo devolvemos al egresado de pedagogía al mundo laboral. Estudio que ha realizado Lorena, y también hemos visto acá en
claramente que el círculo indica que aquellos profesores que han egresado de entidades de educación superior menos selectivas, ¿verdad?, son los que van a trabajar en colegios que eran de la misma dependencia, del mismo nivel socioeconómico del que ellos egresaron, porque los que estudiaron menos selectivas provienen de colegios que a su vez son más vulnerables, son colegios que son colegios también menos selectivos. Y cuando vuelven a trabajar, en el fondo vuelven al mismo colegio de su infancia de alguna manera. O sea, estamos haciendo el mismo círculo que les planteaba Lorena. Y eso pone un elemento, un agravante de lo que vamos a mirar, porque claramente el acceso a los programas formativos estaría condicionado por el nivel socioeconómico y los contextos de iniciación en los que los profesores ejercen también estarían condicionados por esto mismo y por la institución de vida. Simplemente vamos a ver sobre el objetivo general que era el estudio, tiene que ver con conocer y comparar las dificultades que tienen nuestros profesores principiantes según el tipo de institución y según los contextos donde se insertan. Brevemente contarles que fue un estudio comparativo, cuantitativo, que se sustentó en dos encuestas online, una a docentes principiantes que tenían entre 1 o menos de 1 y 3 años de ejercicio. La mayoría tenía un año máximo de ejercicio y además se encuestó a los entrenadores o jefes directos de estos docentes principiantes. El diseño es neutral, no es probabilístico y se trabajó más que nada en base a casos, pensemos que teníamos que esperar que nos respondieran y con aquellos que nos respondieran, trabajamos. Y se realizó el análisis estadístico descriptivo diferencial. Las encuestas, por supuesto, eran dos distintas, pero trabajaban estos aspectos. Por supuesto, se caracterizaba a los principiantes, a los empleadores, se les preguntaba por la satisfacción que ellos tenían de la formación recibida, o bien al empleador respecto del desempeño que tiene el principiante. Se les preguntó por sus dificultades, por sus fortalezas en el desempeño docente, se les preguntó a qué o a quién atribuían esas fortalezas o esas debilidades, se preguntó por el contexto en que se iniciaban y se preguntó por el nivel de fidelidad que tienen a la docencia. Eso lo vamos a ver luego. Respondieron a esta encuesta 890 docentes principiantes egresados de 23 instituciones de educación superior de todo el país. Las instituciones están ahí frente a ustedes, ordenadas, espero orden alfabético. Pero eso es más claro. Esas entidades de educación superior conforman el paragrafo más específico que más o menos se ajusta a lo que ocurre en la realidad respecto a cómo se distribuyen los estudiantes en pedagogía. 5 instituciones selectivas, entendíamos por selectivas cuando los puntajes de ingreso, el promedio era superar los 550 puntos. Baja selectividad, nosotros incluimos una categoría más con la que trabajaba Lorena. Baja entre 550 y 450 y nula o sin selectividad cuando o no pide el PSU o bien exige menos de 450 o no que exija. Sus estudiantes ingresan con menos de 450. Respondieron 232 empleadores de sus mismos egresados y que correspondían a 16 instituciones de educación superior. Y la distribución aparece ahí abajo, aquí están un poquito más representadas las no selectivas, pero también más o menos. Muy bien, el sistema, la mayor cantidad de profesores que estudian o que egresan corresponden a universidades de baja selectividad, bajo ese criterio. Algunos de los hallazgos del estudio. Respecto de la evaluación de la formación inicial docente, lo que aparece acá son los elementos que fueron evaluados, consultados en encuestas. Formación en contenidos disciplinarios, se evaluó la formación en el manejo pedagógico, la didáctica, formación en aspectos pedagógicos, y llevamos a entender por esos aspectos pedagógicos, formación en currículum, en evaluación, en la mención, la formación en el manejo de los estudiantes, y ahí incluimos elementos como el conocer a los estudiantes, cursos de psicología, atención a la diversidad, manejo de la disciplina, motivación y clima. Evaluación de la formación en habilidades interpersonales y en el trabajo colaborativo, elaboración de información de habilidades blandas y adaptación al centro educativo, ahí incluimos hábitos laborales, puntualidad, cumplimiento de compromiso, expresión oral y escrita. Formación respecto del sistema educacional chileno y la formación práctica o experiencias laborales generales de esta universidad. Un primer resultado general tiene que ver con el nivel de satisfacción de los egresados. Muy mayoritariamente están todos satisfechos con la información recibida. Un 85%
85% de los encuestados nos dice que ellos recibieron una buena o muy buena formación. Y cuando uno analiza esto por la selectividad de la universidad de ingreso, no hay diferencias, están todos satisfechos. También se les preguntó cuán preparados se sentían para ejercer la docencia en general. Y aquí, bueno, esto sube. Casi todos se sienten bien o muy bien preparados para ejercer la docencia. Tenemos un 24% que nos dice esto. Aquí sí, lo que interesa es que ese pequeño espacio entre los que no se sienten bien preparados se concentra entre los egresados de las entidades no selectivas. Ellos se sienten el doble de mal preparados que el resto en ese pequeño espacio. Ahí aparece el dato, los que se sienten mal y muy mal preparados son el 4% de los egresados de selectivas y casi el 9% de las no selectivas. Les preguntamos, les pedimos que evaluaran la formación que habían recibido en conocimientos disciplinares y en didáctica. Y lo que muestra el gráfico son los que contestaron que era buena o muy buena. Como ustedes ven, evalúan, por supuesto, muy bien la formación disciplinar y didáctica. Incluso la formación disciplinar, que está a la izquierda siempre, es generalmente mejor evaluada, excepto en el caso de matemáticas, que es un poquitito menos. Pero en general, sobre el 60, 70% hasta el 85% de los egresados opinan que su formación disciplinar y didáctica es buena o es muy buena. Y eso podríamos decir que contrasta, por ejemplo, con los resultados que sabemos de la provincia, donde tenemos un 31% aprueba, por ejemplo, en conocimientos disciplinarios y un 58% lo hace en conocimientos pedagógicos. Ellos tienen mejores expectativas de sí mismos que lo que logran en esta prueba. Y lo mejor evaluado de todo es la formación didáctica y disciplinar, particularmente el lenguaje. Y esas investigaciones también muestran que el lenguaje es de alguna manera lo que más está determinado por el hogar, por la cuna, por la crianza, ¿no? Es lo que tiene menos influencia de lo que es incluso la escuela. Este es un zoom sobre lo mismo porque les pedimos que se pusieran notas, ¿ya? Ahora en los distintos subsectores de alguna manera. Y aquí aparece que en general se ponen notas en torno al 5,5, bastante parejas. El gráfico muestra diferencia porque a veces los números no son tan grandes, las diferencias son pequeñas. Por supuesto que evalúan mejor el lenguaje, pero sus notas son aprobatorias, eso es lo que quería mostrar. Y esto es lo que piensan los empleadores, ¿ya? Respecto a las notas. Las notas son incluso mucho mejores en ciencias sociales y naturales, ¿ya? Aquí es muy importante tener presente, podemos pensar que tanta discusión acerca de las dificultades del lenguaje y matemáticas han afectado, los empleadores están mirando eso como una mayor dificultad eventualmente, pero sí que los evalúan muy bien, con notas sobre 6 en sus manejos disciplinarios y didácticos en ciencia. O sea, los empleadores tienen una mejor opinión de los egresados que la que ellos mismos tienen para los distintos subsectores. En este gráfico estamos mostrando dentro de lo que ellos evaluaron fuera de ámbitos que están medidos en inicio, y lo que aparece como lo peor evaluado por los propios egresados, es decir, la formación docente. Lo peor evaluado es la formación para el trabajo con los padres y con las familias y la evaluación de los conocimientos sobre manejo de disciplina en el aula, manejo de gestión del comportamiento de los estudiantes en el aula. Ahí aparecen con unos rombitos amarillos. Y dentro de las mejores evaluaciones de la formación docente, ya vimos que tenemos los conocimientos disciplinarios y didácticos, está muy bien evaluado, la formación pedagógica en general también está muy bien evaluada. Y la formación en currículum, particularmente, también aparece como una de las mejor evaluadas. Y aquí es donde está la pregunta básica. Nos preguntamos qué nivel de ajuste sentían que existía entre lo que ellos aprendieron y lo que tenían que hacer en la práctica. Y la verdad es que la mayoría, nuevamente, aunque menos que antes, respondió que había ajuste, es decir, que lo que ellos aprendieron era lo que necesitaban, lo que les está sirviendo para ejercer. Un 72% dice que se ajusta en alta o en muy alta medida. Aquí lo que es de interés rescatar es que por nuestro lo analizamos según la selectividad de la entidad donde estudió la persona que contesta, la percepción de ajuste es mucho mayor, es significativamente mayor entre los que egresaron de entidades selectivas. Y además, cuando miramos esto según el contexto de iniciación, la percepción de ajuste es mucho mayor cuando el contexto es que toca trabajar
es más favorable. También es interesante que tengamos en cuenta que los contextos más favorables también son más habituales en egresados de actividades selectivas, por el mismo círculo que decíamos antes, por lo tanto ellos van a entidades más, perdón, a colegios más, de contextos más favorables. También les pedimos evaluar su propio desempeño docente. Y si ustedes se fijan, nuevamente, casi todos se evalúan bien o muy bien. Y sus empleadores los evalúan casi igual que ellos mismos. Un 95% de los empleadores dicen que sus docentes principiantes se desempeñan bien o muy bien. Y aquí hay un elemento que es importante que rescatemos para lo que vamos a analizar luego, y que esta autopercepción entre los egresados de instituciones con baja selectividad es más alta, es decir, perciben mejor su desempeño los que ingresan a universidades con menos selectividad, sienten que lo hacen mejor. En cambio, entre los empleados no encontramos diferencias en la selectividad, ellos encuentran que todos lo hacen bien, y no importa de qué universidad provenga. Les preguntamos por su fortaleza. Los ámbitos son los mismos que ya vimos antes en la evaluación de la formación, pero ahora es usted en su práctica cuáles son las mayores fortalezas que tiene. Este gráfico muestra lo que nos respondieron, y las fortalezas se concentran en el manejo de los estudiantes. Yo me las arreglo, soy capaz de motivarlos, soy capaz de que ellos se comporten en la clase, y además sus fortalezas se identifican en el manejo de los contenidos disciplinarios. Y aquí hacemos clic con este resultado que dice la entrega de ayer, en que vemos el escalado de los resultados, y es una de las áreas que ellos consideran como de su mayor fortaleza. Ahora, interesante, insisto, que estamos mezclando ámbitos que se quieren en un mismo que no se miran. Pero sí es interesante ver que entre los egresados de las entidades de menos selectividad, ellos dicen que tienen mucho más manejo de los estudiantes. Los egresados de universidades selectivas tienen muchísimos problemas, casi la mitad de ellos manifestaba que ese es el principal problema que tienen, controlar a sus estudiantes. Pero los egresados de entidades selectivas tienen muchísimas más, declaran tener muchas más habilidades interpersonales. Y aquí no hay diferencias por contexto. Cuando les preguntamos cuáles son sus fortalezas, no importa dónde trabajan, estas son las fortalezas que reportan. Les preguntamos a qué atribuían esas fortalezas, ¿ya? Y aquí estamos comparando lo que nos dicen los docentes y lo que nos dicen los empleadores. Las fortalezas se atribuyen a sus condiciones personales. Ellos son buenos porque ellos tienen condiciones personales que les permiten ser buenos. Y los empleadores todavía más que los mismos docentes piensan eso. En el caso de las entidades, de los egresados, perdón, de entidades no selectivas, en segundo lugar, lo atribuyen además a las prácticas que tuvieron. Es decir, puede que algo no haya funcionado tanto en la formación, pero el hecho de haber tenido prácticas, situación de experimentar en la escuela, eso, atribuyen a eso la fortaleza. Y en las de baja selectividad, además a la experiencia, a tener la posibilidad de ya estar manejándose en el ámbito educativo. Interesante destacar que en segundo lugar, los egresados de universidades selectivas además atribuyen sus fortalezas a la formación inicial, que uno esperaría que esa fuera una atribución importante de todos, pero solo lo hacen importantemente los egresados de entidades selectivas. Y cuando el contexto en que ellos se desempeñan es desfavorable, es más malo, aún más atribuyen sus fortalezas a sus propias condiciones personales. Les preguntamos al revés, sus debilidades. ¿Qué es lo que más te cuesta del ejercicio docente? Y lo que más les cuesta, como les adelantaba, es el manejo de los estudiantes. Y en segundo lugar, hay dificultades en aspectos pedagógicos, pero si se fijan, en el segundo lugar, bien atrás. Eso era currículo de evaluación, estrategias de enseñanza, etc. La más importante, la dificultad en el manejo de los estudiantes. Los principiantes las centran en la gestión del comportamiento, el motivar a sus estudiantes a aprender, trabajar con estudiantes de distintas etnias y generar un adecuado clima de aula. Se parece bastante a lo que habíamos visto al principio de la evidencia internacional. Y los empleadores se inclinan por cosas similares, aunque son un poco más críticos y encuentran que tienen por supuesto más dificultades sus profesores que las que los mismos profesores reportan. Gestión del comportamiento, organización del trabajo en la clase y motivación de los estudiantes en clima de aula. Y la que estaba en segundo lugar, los aspectos pedagógicos, los principiantes
las centran en el uso de diversas y apropiadas herramientas de enseñanza, en su propia capacidad de innovar y en lograr que los chicos finalmente aprendan. Los empleadores son más críticos nuevamente, pero menos en el caso del manejo, es decir, es más crítica claramente la situación del manejo del estudiante que el manejo pedagógico. Pero solo recordar que cuando hablamos de estos aspectos pedagógicos queda fuera lo del manejo de contenidos disciplinarios y didácticos, porque esas no eran dificultades para ellos. Las dificultades vienen en otros elementos del hacer pedagógico. Lograr que los estudiantes aprendan, problemas para evaluar y para usar diversas estrategias de enseñanza. Este es un zoom para mirar esas dificultades de las que estábamos hablando, pero según la selectividad de la institución desde donde ingresó la persona que contesta. Como les decía yo, claramente se dispara el problema del manejo de los estudiantes cuando son egresados de entidades selectivas. Casi la mitad tiene ese problema. Entre los de baja selectividad, o sea, para todos ese es el máximo problema, pero además se agrega en los de baja selectividad las habilidades interpersonales, el manejo de ese tipo de habilidades. Y entre los egresados de entidades no selectivas se agregan problemas de didáctica, de manejo de didáctica y de aspectos pedagógicos en general. Entre los empleadores, el tipo de dificultad no aparece la selectividad como un criterio para hacer diferencias. Si esas mismas dificultades las miramos según el contexto donde están ejerciendo los profesores principiantes, vemos que de todas maneras, mientras más desfavorable es el contexto, claramente esta dificultad se hacer el manejo de los estudiantes. Y cuando el ambiente es favorable, los egresados nos dicen que no tienen dificultad. O sea, en el fondo es un catalizador, minimiza las dificultades de un contexto. A ver, vamos a intentar avanzar. Esto tiene que ver con las notas, y mucho que las notas que se ponen, con las que se autoevalúan los egresados de selectiva en los distintos subsectores es mayor en las selectivas. Vamos a intentar avanzar. Les preguntamos a qué atribuían las dificultades. Antes habíamos preguntado a qué atribuían las fortalezas, que eran sus condiciones personales. Y cuando son dificultades, las atribuyen a la falta de experiencia docente. Ellos dicen que si tienen la oportunidad de seguir experimentando y de seguir creciendo, las dificultades tenderían a desaparecer. Pero fundamentalmente es eso. Y eso lo piensan tanto los empleadores como los docentes principiantes. Y en mayor medida los empleadores. Hacer una inflexión en esto antes de cerrar. Les preguntamos si han considerado la posibilidad de dejar de ejercer la docencia. Cerca de un 30% nos dice que sí, que lo han considerado. Ahora, eso es interesante, sobre todo por esto. Porque quienes más han pensado en eso son los egresados de las entidades selectivas, que son aquellos que van obteniendo los mejores resultados. Se incrementan. Es un gráfico en directa relación. Y acá nos contestan por qué han pensado en dejar la docencia. Por las razones que ya conocemos y que hemos discutido en otros momentos, es interesante revalorarlo. Porque es un trabajo demasiado demandante y porque necesito ganar más dinero. Solo proponerles para la discusión final que en este estudio al menos nos encontramos asociaciones entre el nivel de dificultades que tienen los principiantes y la selectividad de las instituciones ni el contexto en que se inician. Nivel, es decir, que tienen más o menos dificultades, pero sí hay una asociación entre selectividad y tipo de dificultades, es decir, las dificultades, el tipo de dificultad con que se enfrentan los chicos, dependiendo de dónde ingresaron, es diferente. Y lo mismo es diferente según el contexto en el que se están insertando. Y a modo de resumen, por ejemplo, el problema del manejo de los estudiantes se asocia al haber egresado de instituciones selectivas y a iniciarse en contextos desfavorables. Las dificultades pedagógicos se asocian a ser egresado de entidades no selectivas o de baja selectividad y a iniciarse en contextos medianamente favorables. Y en el caso de las habilidades blandas
y de la didáctica tiene que ver con el egreso de instituciones de baja selectividad, independientemente de los contextos de iniciación. Esta la voy a resaltar porque no alcanzamos a discutir. Y también es interesante mirar que no se verifica en este estudio esa percepción de desajuste de la que viene hablando la literatura, desajuste en la formación y lo que exige el desempeño. Entonces nos lleva a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Hay un avance sustantivo en la calidad de la FID? Lo que se ha hecho hasta ahora, entonces se está reflejando porque los egresados dicen que esto se ajusta, que funciona mejor. Pero hay algunos elementos para distinguirlo. El ajuste se asocia sustantivamente a egreso de entidades selectivas y a contextos de iniciación favorables. Entonces, ojo con esa percepción de ajuste. Y además, la percepción que tienen los mismos profesores principiantes y sus investigadores acerca de la evaluación de la formación inicial, acerca de su propio desempeño docente, es muy positiva. Y esto es incongruente con los resultados de las mediciones que tenemos a la vista. Pregunta. Entonces, lo que estamos enfrentando es, al mirar estos resultados, deberíamos cuestionarnos la capacidad crítica de los empleadores y de sus propios principiantes respecto de su autoevaluación. Pondría sobre la mesa, relevar de nuevo que los egresados de las entidades no selectivas se sienten mejor preparados que el resto para ejercer. Además, los egresados de entidades de baja selectividad evalúan mejor su propio desempeño, su propio manejo de contenidos disciplinares y el de sus estudiantes, y consideran mucho más que el resto que no tienen dificultades en el desempeño. Pregunta: ¿algo entonces estará ocurriendo en los procesos formativos de las instituciones de educación superior selectivas que darían como resultado un mayor nivel de reflexión de estos egresados sobre su propio quehacer docente, que hace que ellos sean más autocríticos, más exigentes para evaluarse? O a lo mejor la pregunta es otra, o precisamente esa reflexividad y autocrítica se asocia a la selectividad de esa institución de educación superior. Recordemos que las fortalezas de los egresados de instituciones selectivas son muy superiores al resto en habilidades interpersonales, competencias que podríamos establecer como previas al ingreso a la institución de educación superior y no precisamente vinculadas al ámbito formativo de la educación inicial. Y podríamos preguntarnos si acaso hay procesos formativos heterogéneos o son perfiles de estudiantes los heterogéneos que finalmente se mantienen tras la formación.